Queridos amigos, bueno, ¿por qué estoy grabando este video? Simplemente porque muy de vez en cuando tengo ganas de recomendar algún libro de manera sistemática, de manera arbitraria y probablemente porque son cosas sobre las que escribí o estoy escribiendo o estoy en proceso de, pero este caso es particular porque, vean, Vernon Subutex 1, Vernon Subutex 2, me falta el tercero porque estoy a punto de terminar el segundo. ¿Mm? Y como casi nunca recomiendo o hablo o comento brevemente alguna ficción, me parecía que estaba bueno comentarles brevemente Vernon Subutex de Virginie Despentes, que es una autora que me gusta mucho. Por supuesto la tenía leída desde Teoría King Kong. Probablemente era otra Despentes, ¿no? Cuando era pareja de Beatriz Preciado, hoy Paul Preciado, y la tenía más en clave teórica, ¿no? Sin embargo, la verdad que ya la primera parte de la trilogía de Vernon Subutex me había gustado mucho. Escribí algún articulito hace un tiempo para la agenda, creo, hablando un poco sobre el trasfondo, un poco de la novela. Pero como estoy a punto de terminar la segunda, Vernon Subutex 2, me parece que es incluso hasta mejor que la 1. Y por supuesto iré después por la tercera parte. Estoy en desacuerdo con una de las reseñas que hay acá, ¿no? En el tomo 2 de Vernon Subutex 2, dice: ¿recuerdan aquellas novelas de los años 90? Historias con forma de collage sobre chicos de ciudades que se drogaban, escuchaban Sonic Youth. Sorpresa, aquel género sospechoso ha dado una obra inolvidable 20 y tantos años después. Esto dice no sé quién del diario El Mundo. Estoy en desacuerdo totalmente con esto, porque me parece que Vernon Subutex no tiene nada que ver con esas novelas de los años 90, probablemente icónicas, de Bret Easton Ellis, Dennis Cooper, por ejemplo, esas novelas californianas, ¿no? No estoy de acuerdo, para mí no tiene nada que ver con ese tipo de literatura. En la superficie, por supuesto, sí, porque los que no saben, se trata de un personaje fascinante que es Vernon Subutex, que de alguna manera habla todo el tiempo de una estrella de rock muerta, que es un tal Alex Bleach, que lo mantenía, eran amigos, digamos. Bueno, este tal Alex Bleach, un rockero francés, muere, y a partir de esa muerte, bueno, Vernon Subutex empieza como a deambular por una París bastante interesante, que es la París contemporánea, y que por supuesto en la superficie sí, las referencias y los diálogos de los personajes tienen que ver con el rock, con la subcultura rockera, digo, con la contracultura, con lo que quedó, con los estertores, digo, sobre todo con las reconversiones de los personajes de la contracultura en clave comercial, digamos. Entonces, sí, bueno, y hay por supuesto drogas, y hay transexuales, y hay prostitución, y hay pornografía, hay una actriz porno, un personaje muy interesante, una actriz porno que se llama Pamela Kant, como el filósofo Kant. Pero en la superficie, digo, sí aparece eso, pero no tiene nada que ver. A mi juicio, digo, lo que yo veo en Vernon Subutex, y por eso también quería grabar este video para comentar brevemente, yo veo quizá una de las ficciones más interesantes de Francia hace mucho tiempo, ¿no? Por supuesto que esto lo digo haciendo la salvedad de la traducción, que las traducciones de Mondadori, en general las traducciones españolas tienen todos esos giros agallegados que son asquerosos, pero así todo, indudablemente el texto de Pan traducido tiene potencia, ¿no? Tiene potencia y me parece que contagia, entiendo yo, varias de las ideas que quiere dar cuenta, ¿no? Es una autora muy, muy conceptual también, digamos, ¿no? Más allá de la anécdota, más allá de lo que está narrando, hay insertos en boca de los personajes, reflexiones. Ahora voy a leerles un par que son sumamente interesantes. Pero quería volver a lo que les decía antes. Para mí no tiene nada que ver con eso, digo yo.
cuando leo estos textos de Virginie Despentes, lo que veo es algo así como un gran fresco, una suerte de gran sesión de psicología social, digamos, hasta incluso en clave nietzscheana, ¿no? De la Francia contemporánea, ¿no? En general ese lugar está ocupado por Houellebecq, ¿no? A mi juicio, desde mi punto de vista, es mejor Despentes, ¿no? Porque Houellebecq, quizá con su misión, digo, se nota todo eso, ¿no? Esa suerte como de indagación en clave político-social, digamos, pero siempre termina cayendo en ese gesto houellebecquiano, esa cosa medio desencantada, neorromántica, cínica, impotente, inoperante, que a mí ya no me interesa demasiado eso. Me parece que Despentes es mucho más sutil, mucho más elegante, es corrosiva, pero no se queda solo en la corrosión, ¿no? Me parece que de alguna manera, bueno, porque ella misma como escritora, como artista, también es sumamente interesante cómo está posicionada, si bien conserva toda esa herencia punk, contracultural, ¿no? Logró insertarse muy bien en el mapa cultural mainstream ya de Francia, ¿no? Interactuar muy bien, sus posiciones con respecto al feminismo son muy lúcidas, hace un equilibrio interesante entre diferentes posiciones, por supuesto reivindica posiciones a favor de la legalización de la prostitución que ella misma ejerció, ¿no? De la pornografía, bueno, esos son subtextos que están en estas novelas, ¿no? Pero más allá de eso, también lo que yo veo es una gran sesión analítica de la cultura francesa contemporánea, incluso de la filosofía contemporánea francesa, y de lo que quedó, ¿no? De lo que queda de todo eso. No es solamente la historia de un rockero, ¿no? Por supuesto, digamos que es una reflexión sobre la contracultura, sobre el vínculo de la contracultura con el liberalismo, con el neoliberalismo. Aparece como subtexto el macronismo, ¿no? La Francia de Macron. Pero son textos fuertemente políticos que además tienen derivas, sí, que aquellos que nos interesa la cultura rock y que nos interesa la cultura pop son muy seductores. Bueno, simplemente eso, ¿no? Un mínimo comentario para invitarlos a leer este libro. Voy a leerles dos párrafos de cada uno de los tomos y me despido. Del tomo 1, por ejemplo, del tomo 1 hay un momento donde uno de los personajes habla sobre el poder, ¿no? Precisamente son esos personajes que, bueno, comenzaron siendo marginales y terminan siendo CEOs de empresas o estando en posiciones de poder, ¿no? Entonces en un momento dice, mientras no ejercemos el poder no tenemos ni idea lo que es. Creemos que sentarse en un despacho, dar órdenes y que nunca te lleven la contra. Nos imaginamos que es una ventaja, todo lo contrario. Cuanto más cerca estás de la cima, más dura es la lucha. Cuanto más subes, más cuesta hacer concesiones. Y más hay que hacer. Tener poder es no perder la sonrisa cuando alguien más poderoso que tú te parte las costillas. En lo más alto las humillaciones son violentas, y no hay ahí nadie para escucharte si quieres quejarte. En el patio de los mayores, no en el cajón de la arena de los corderitos. Solo los jefecitos disfrutan de su poder cuando están arriba. No conocen más que el miedo a que te apuñalen por la espalda, la rabia de las traiciones y el veneno de las falsas promesas. Me parece interesante. Bueno, después hay mucho de redes sociales, por supuesto de Facebook, pero esta analítica del poder, que está inserta en varias partes del texto, es muy seductora, digamos, ¿no? No es una visión cliché del poder. Y en el tomo 2, ¿no? Me gusta porque hay un momento donde uno de los personajes habla sobre la cultura francesa, sobre la tradición francesa. Entonces dice, he amado Francia con locura, su sistema educativo, sus calles limpias, su red ferroviaria, su ortografía imposible, sus viñedos, sus filósofos, su literatura y sus instituciones. Pero a su alrededor los franceses ya no viven en la Francia que le encantó. Sufren.
No sabría decir qué atormenta hasta ese punto a los niños mimados de Europa. Se dice que quizá es cierto que en este tema le falta una parte de la memoria colectiva. Él no comparte la doble humillación de la Segunda Guerra Mundial, que en el fondo hizo de Francia un país vencido 2 veces, ocupado y después liberado por la fuerza. Cuando todo esto empezó, cuando oyó a los franceses tomarla con los inmigrantes al son de un atronador vino y salchichón, hizo como tantos otros, prefirió fingir que no lo entendía. Y sin embargo, todo estaba dicho. Esa es la idea que tenían del país de los derechos del hombre, vino y embutido. Ese es su gran programa cultural. Hasta de la derecha esperaba otra cosa. Es muy divertido. Bueno, nada. Si le divierte, léanlo. Vernon Subutex, Virginie Despentes. Chao.